Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, mis hermanos queridos. Nuevamente por aquí, su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Estamos por aquí, mis hermanos, para traerle una nueva entrega de un nuevo capítulo. Esta vez vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Génesis sobre la maldad de los hombres y el por qué llegó el diluvio a aquella época, a aquella generación de los antediluvianos. Vamos a ver de dónde salió y cómo se forjó todo esto. Primeramente vamos a acordar o a refrescar las memorias de aquellos que vieron la última parte del capítulo 4 de Génesis, donde hablábamos de Lamec, que era la quinta generación de Caín, y veíamos que tenía unos rasgos de violencia, de una persona autoritaria, de una persona rencorosa, de una persona orgullosa y de una persona que abiertamente había violado el mandato de Dios. Vemos que en el capítulo 2 el Señor dejó formado el matrimonio. Él lo instituyó de una manera formal, oficial, donde Él dijo que un hombre y una mujer iban a ser juntados para crear hijos y que lo que Dios formaba y juntaba no lo separara el hombre. Entonces Dios dejó claramente escrito en su palabra en el capítulo 2, donde Él instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero luego vemos aquí en el capítulo 4 que este hombre llamado Lamec, el primero que decide instituir él su propio matrimonio, su propia base de una familia entre dos mujeres y un hombre. Y vemos que esta base que él creó lo hizo de manera anárquica y de manera desobediente hacia los mandamientos de Dios. Lo otro que vimos en él fue que decidió llamar a sus mujeres y decirle que él, si recibía algún daño, iba a ser vengado, no como Caín 7 veces, como Dios dejó instituido que si Caín era dañado, iba a ser vengado 7 veces. Entonces, él vuelve a sublevarse por encima de Dios y dice que si Caín fuese vengado 7 veces, él iba a ser vengado 70 veces. Entonces vemos que él se sublevó sobre el matrimonio, sobre la palabra de Dios, y aquí vemos que también se subleva sobre otro mandato que Dios dejó sobre Caín. Entonces, él dice que si Caín, que era su antepasado, era vengado 7 veces, pues él tenía que ser vengado 70 veces. Eso quiere decir que su familia, su descendencia, como él estaba explicando a sus mujeres, se iban a encargar de vengar ya sea su muerte o ya sea su golpe. Entonces vemos que tiene una característica, que él mismo se creía Dios. Él mismo era una persona orgullosa, era una persona arrogante y era una persona que sentía que él mismo podía ser y tenía potestad para hablar y decir sus propios dichos e instituir él mismo sus propias leyes. Vemos que esto es rebeldía a la presencia de Dios. Esto es rebeldía delante del Creador. Y viendo esta parte, entonces nos damos cuenta qué fue lo que pasó, porque en el capítulo 5 vemos inmediatamente que nace Set, ya que Caín había matado a Abel. Y vemos que cuando Set nace, bueno, pues siguen naciendo a través de su descendencia, van naciendo otras personas y vemos que se forman unas 11 descendencias de la vida de Set y de la vida de Adán, que era descendiente, ¿no? Fue su segundo hijo, su tercer hijo, vamos a decir, después de la muerte de Abel. Entonces vemos que todas estas generaciones que se van formando y desarrollando, bueno, pues vemos que van llegando hasta Noé. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta en el capítulo 6 que fue que estos dos linajes, que uno era el linaje bueno, que era la descendencia de Set, y el otro era el linaje malo, que venía a través de la descendencia de Caín. Una vez vemos esto, entonces nos damos cuenta, según lo que se explica aquí en el capítulo 6, que estos dos linajes fueron mezclados, se mezclaron ellos, decidieron juntarse. Los hijos de Dios decidieron mirar a las hijas de Caín y por eso se formó esta amalgama, vamos a decir, este linaje de manera apócrifo o vamos a decir híbrido, porque fue una raza
ya que estaba mezclada, ya no era una raza pura. Entonces, esta raza híbrida, esta raza mezclada, que se formó esta amalgama de lo bueno con lo malo, entonces vemos que se forma una explosión de rebeldía sobre aquellas personas que empiezan a nacer de estas personas que se fueron mezclando, personas buenas con personas malas. Es decir, el linaje bueno con el linaje malo, salieron estas personas rebeldes que en ningún momento quisieron escuchar, ni glorificar, ni adorar, ni darle el puesto a Dios que merecía en medio de su creación. Entonces, en el capítulo 6, por eso vemos que se llama la maldad de los hombres. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios, viendo esto que acababa de pasar, tan cruel y tan rebelde de la parte del linaje santo, el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor decidió que ya no iba a seguir contendiendo con esta raza desobediente, esta raza rebelde, sino que le iba a dar 120 años antes que él decidiera hablar del diluvio. Entonces, en el versículo 4 vemos que dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, es decir, a las hijas de Caín, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es terrible esto que leemos aquí, mis hermanos, donde Dios vio que al unirse estas dos razas, estos dos linajes, se volvieron más perversos y todavía más rebeldes a los mandatos de Dios, a la sagrada ley de Dios. No quería reconocerlo como Dios, ni mucho menos como su creador, ni mucho menos como el creador de toda la creación, sino que ellos mismos decidieron ser sus propios dioses y caminar en sus propios caminos. Entonces Jehová Dios decidió tomar una decisión y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, en medio de todo esta degradación moral en la raza humana de aquellos tiempos, había un hombre con su esposa y sus 3 hijos que sí adoraba, que sí reconocía a Dios como Dios creador y que sí amaba a Dios y guardaba sus mandamientos y caminaba según la ley dejada por Dios. Mis hermanos, cuando vemos esto, nos damos cuenta que cuando el hombre hace daño a la creación, se hace daño a sí mismo. Vamos a leer algunos párrafos del capítulo del libro Patriarcas y Profetas, del capítulo 7 sobre el diluvio. Dice, en los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición por consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín hacia su hermano. Dice, no obstante, a esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. La colina estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. La vasta planicie, que semejaban jardines que estaban vestidos de suaves verdor y endulzadas con la figura de las miles flores y los frutos de la tierra, que eran de gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaños y belleza y perfecta simetría a los más hermosos árboles del presente. La madera era de magnífica fibra, de dura sustancia, muy parecida a la piedra.
y apenas un poco menos durable que la que tenemos hoy. Además, abundaba el oro, la plata y toda clase de piedras preciosas. La humanidad aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida del hombre. La unidad de la existencia del hombre era todavía en el siglo, y si aquellas personas dotadas de longevidad habían dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra, y habrían cumplido el motivo por el cual él le dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados con sus sabidurías, con habilidades para proyectar las más sutiles y maravillosas obras, pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a las iniquidades fueron proporcional a sus pericias y habilidades mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero la usaron para glorificarse ellos mismos y la transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que le había dado tanto. Podemos ver que aquí vemos que esta generación que se creó a través de esta amalgama, de esta mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, fue algo terriblemente mal, muy mal, al punto que ellos denegaban y desafiaban y no aceptaban la presencia de Dios en sus vidas ni en medio de la creación. Dice, por tanto, que emplearon el oro, la plata, la piedra preciosa y la madera selecta en la construcción de mansiones para sí mismos y trataron de superarse unos a otros en embellecimiento con sus moradas, con las más hábiles obras e ingenio humano. Es decir, esto también lo podemos ver hoy, cómo se hacen cada vez más edificios más bellos, casas cada día más bellas, y Dios no está en medio de eso que se ve hoy día. Dice aquí que procuraban más y más satisfacer los deseos de su orgulloso corazón, de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placeres y perversidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron a negar su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano y adoraban las obras de sus propias manos, y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Vemos que esta fue la causa por la cual vino el diluvio a la tierra. Y quiero preguntar, hermanos, ¿es que hoy no estamos en la misma situación? Hoy no estamos viendo exactamente lo mismo, el hombre lleno de orgullo, el hombre lleno de sus propios ideales, y que la humanidad ha tratado y trata de sacar a Dios cada día de sus vidas. Pues eso mismo es lo que estamos viendo nosotros hoy. Dice que construyeron altares a sus ídolos en las veredas de los campos y bajo sombras de los hermosos árboles. Dice, bosques extensos que conservaban sus follajes siempre verde eran dedicados al culto de los dioses falsos. A estos bosques estaban unidos los bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todos los cuales estaban provistos de cuanto podían agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Mis hermanos, esto era algo grave lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Pero vuelvo y repito, es que hoy nosotros no estamos participando de lo mismo, es que nosotros hoy no estamos haciendo lo mismo. Mucha gente vive y sigue adorando a las imágenes en los altares. Van a visitar altares, o si no,
ellos deciden tener dioses a los cuales ellos llevan sus ofrendas y a quienes le piden, no dándose cuenta que verdaderamente nosotros somos creados por el poder y la gracia del Dios todopoderoso y omnipotente y omnisciente y omnipresente, que cuando miramos toda la creación nos damos cuenta que esto no fue creado por un Big Bang ni vino de una evolución, sino que esto vino por una mano llena de sabiduría, de infinita sabiduría, y que lo hizo con manos llenas de amor y con mucho cuidado y delicadeza para nosotros como seres humanos que Él instituyó sobre toda la faz de la tierra. Mis hermanos, nosotros hemos incurrido en pecado y estamos incurriendo en el pecado como aquellos antes diluvianos, y por eso el mundo, la creación está cansada y están viendo o estamos viendo estos fenómenos en medio de toda la faz de la tierra. Nosotros debemos de pensar y darnos cuenta si todo esto no tiene que ver con lo mismo que pasó aquella vez y que se está forjando, se está formando algo, una bola, una nube negra que puede acabar con la humanidad a través del juicio de Dios que pronto vendrá a esta tierra. El Señor todavía está siendo paciente, el Señor todavía está siendo bondadoso, dejándonos todos estos escritos, dejándonos que escudriñemos su palabra, para que podamos entender que ya esto pasó una vez y que tengamos que tener cuenta para que no volvamos a cometer los mismos errores, aunque ya lo estamos cometiendo, simplemente que estamos a tiempo todavía de dar un paso hacia atrás de todo aquello que lleva al hombre a la perdición. Podemos todavía reconciliarnos con nuestro Dios y decirle: Señor, queremos de que tú nos lave, nos limpie y nos enseñe tu palabra. En aquellos tiempos habían tantas cosas que hoy las seguimos viendo o que hoy se han ido desarrollando cada día de más en más. Vemos que dice aquí que la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. Dice: el Señor dio a Adán una mujer, revelado así el orden de todo, pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a la mujer o los bienes de su prójimo lo tomaba a la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando los animales, matándose unos a otros, y el consumo de la carne como alimento lo volvían aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como con sorprendente indiferencia, como que no valía nada. El hombre llegó a un estado tal que quitaba la vida a su prójimo como que no pasaba ningún problema. Es que eso no lo estamos viendo hoy, mis hermanos, eso también lo vemos hoy, y por lo tanto debemos de tener tanta cuenta y tenemos que hurgar, mirar, observar cómo fue que vino el diluvio aquella vez y por qué hoy también va a pasar entre nosotros en su momento, cuando Dios lo decida, algo muy terrible, porque nosotros estamos siendo desobedientes. Vemos que el mundo está convulsionado, el mundo va a su propio ritmo, el mundo ha olvidado al Dios creador, el mundo ha decidido adorarse a sí mismo a través de la vanidad, a través del engaño y a través de la luz engañosa que Satanás pone en la mente de las personas. Vemos que cada día lo que está surgiendo más son las leyes fluctuantes, las vanidad y todo aquello que tiene que ver con lo que es engañoso y que es mentira. Vemos que la era digital ha cogido un espacio tan grande en la vida del hombre que el hombre hoy no puede vivir sin ese espacio digital, lo que son los dispositivos electrónicos, que lo vive usando a su manera y que de alguna manera eso desconecta al hombre de la vida de Dios, de la comunión con Dios.
Debemos de tener cuenta porque por esa misma causa fue que el Señor le dolió su corazón y decidió raer de la faz de la tierra en aquellos tiempos a los antediluvianos. Vemos que en el versículo 9 el Señor dice que se corrompió. En el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer. Entonces vemos que el Señor le dio una orden a Noé, donde le explicó lo que él iba a hacer con aquella raza humana que existió en aquellos tiempos. Dice en el versículo 17, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Por qué Dios decidió esto? Con el dolor de su alma, con el dolor de su corazón. Él decidió hacer esto porque él vio que el corazón del hombre estaba endurecido. ¿Cómo está hoy el corazón del hombre? El corazón del hombre hoy no está endurecido. Se le predica la palabra, se le habla del amor de Dios y no quiere escuchar. Llegamos al punto de decir que Dios no existe. Llegamos al punto de decir que el hombre tiene que forjar su propio camino, porque el hombre viene de la materia, que el hombre viene de algo que se forjó en el universo, pero que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, esto es una injusticia, esto es una infamia, como dice en Romano, en el capítulo 1, versículo, a partir del versículo 18 y 20, donde dice que la injusticia, que Dios se revela contra la injusticia de los hombres, no queriendo aceptar la justicia de Dios. Y por eso el hombre termina en pecado y termina ensuciando la tierra con el pecado. Y una vez la tierra contaminada, pues no puede dar su fruto. La tierra contaminada no puede dar toda la belleza y toda la magia y la bendición que Dios había puesto en su creación. No puede ser para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la estamos contaminando con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y con nuestra manera de actuar hacia nuestro prójimo. El Señor dice que sus mandamientos siempre han estado ahí, siempre. ¿Por qué? Porque la sagrada ley de Dios representa su trono, su esencia, lo que Él es, como Dios eterno. Los santos mandamientos de Dios, que representan el amor de Dios, nos dejan bien claro a través del diluvio que sus mandamientos siempre existieron porque son eternos. Y esos mandamientos es el adorar a Dios como primer mandato, adorar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma. Y los antediluvianos no adoraron a Dios, decidieron amar más a la criatura que a su creador, exactamente como lo hizo Adán una vez. Bueno, pues siguió esa tesitura dentro de la raza humana a través del linaje malo. Ellos decidieron constituirse ellos mismos dioses para adorarse y seguir sus propios caminos. Hoy nosotros vemos todo esta misma historia que se está repitiendo en la raza humana, solamente que nosotros hoy tenemos una ventaja, y es que tenemos las sagradas escrituras. Tenemos la sagrada ley de Dios, la palabra de Dios, donde en cada uno de sus libros Él nos manda a guardar sus mandamientos, que obedezcamos su ley, que obedezcamos su ley de amor, que una vez nosotros aprendamos a obedecer su ley, pues les vamos a conocer a Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios quiere que lo conozcamos. Dios no quiere que nosotros perezcamos como aquellos perecieron en el tiempo del diluvio. El Señor quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento
y nos lavemos con la sangre del Cordero, que creamos que Él mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra, que vino como hombre y vivió como hombre y vino a traernos el conocimiento del Padre. Y vino a traernos sus mandamientos y vino a traernos cómo vivir a través de sus mandamientos y vino a traernos la práctica de cómo vivir a través de ello, poniéndolo en práctica, que fue lo que los antediluvianos decidieron no hacer, no amarse entre ellos y sobre todo no amar a Dios, sino codiciar, creerse grande, porque tenían grandes todavía dones y sabiduría y sus facultades mentales estaban todavía bien agudas y podían hacer tantas cosas como ellos pudieran porque tenían todavía un intelecto bastante superior y la creación no estaba dañada a una profundidad como la tenemos hoy. Y podemos ver que nuestro intelecto ha sido también disminuido como fue disminuyendo la edad de los antediluvianos, como nosotros vemos que apenas hoy podemos llegar a 80 años las personas que son más robustas. Entonces, todo esto, como dice la Biblia, todo esto nos lleva a pensar que debemos de parar, que debemos de poner un stop antes que sea demasiado tarde y terminemos haciendo y pensando como los antediluvianos. Nosotros todavía estamos a tiempo de buscar al Señor y de ver de que estamos en un grave peligro, que Satanás con todos sus ángeles están sobre esta tierra haciendo daño, instruyendo al hombre para hacer cosas que no le convienen y que al fin y al cabo traerán desgracia a sus vidas, tanto a los gobernadores como a los jueces, como a todas aquellas personas que tienen grandes compromisos sobre la faz de la tierra. Están haciendo cosas que no convienen para ello, que no convienen para la humanidad y que no convienen de manera general hasta para nuestra propia creación. Debemos de saber que el Señor lo explica y lo dice aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que Él va a pedirle cuenta a todos aquellos que han decidido destruir su creación. Mis hermanos, la palabra es clara y todos nosotros debemos de entenderla y aferrarnos a ella, estudiarla, escudriñarla y pedirle a Dios su Santo Espíritu para entender lo que Dios quiere explicarnos en su palabra. No seamos rebeldes, no seamos anárquicos, como lo fueron en la época pasada los antediluvianos, que decidieron no creer en Dios, que decidieron crear y hacer su propia voluntad. Sabemos que hoy hay una religión, porque como vemos aquí que siempre han habido dos linajes y lo podemos ver a través de toda la Biblia, vemos que hay un linaje que ama a Dios de acuerdo a sus mandamientos, pero hay otro linaje que no ama a Dios de acuerdo a sus mandamientos. Pues por lo tanto debemos de sentarnos a recapacitar y a buscar el verdadero camino, como él dice en Jeremías 6:16, que miremos y observemos cuál es el verdadero camino de seguir los pasos de Cristo cuando Él anduvo en esta tierra. ¿Cuáles son y cuál es el verdadero camino que el Señor quiere que nosotros sigamos? Sabemos que hay miles y miles de religiones, por todas esas miles y miles de religiones sabemos que se convierten en dos, mis hermanos, en la verdadera y en la falsa. Y debemos de saber que antes de que esto termine, debemos de darnos cuenta de buscar cuál es la verdadera religión. Debemos de saber que el pueblo de Dios que Él viene a buscar no tiene nombre, solamente Él viene a buscar una iglesia apercibida, una iglesia obediente, una iglesia que haya guardado sus mandamientos y una iglesia que viva en comunión con Dios día tras día, una iglesia que pueda llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Y sabemos que aquellos que le sirven a Dios de manera como lo hizo Caín, que le sirvió, le llevó unos frutos de la tierra, porque eso era lo que él trabajaba. Debemos de explicarle a aquellos que todavía no entienden que Dios quiere que nos dirijamos a Él a través de su mandamiento y de la sangre del Cordero, la cual nos puede limpiar. Debemos de saber que Caín, eso era lo que tenía que llevarle a Dios, este Cordero, y él no lo hizo. Y por lo tanto, hoy
también hay una raza que ha decidido volverse ese linaje o ser ese linaje a través de Caín y a través de los siglos y de los años, que después que fue exterminado todo los antediluvianos, vemos que quedó Can, el hijo de Noé, que a través de él se volvió a surgir y volvió a levantarse este linaje transgresor, reverde, anárquico, hasta donde hemos llegado hoy. Mis hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a juntar versículo con versículo, el de arriba, vamos a mirar en lo que está abajo, vamos a ver lo que está en el medio, vamos a ver cómo es que Dios nos está hablando, pero vamos a buscar verdaderamente la sana doctrina, la que Dios dejó instituido a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina que Él no vino a traer, no la física como en el Viejo Testamento, que se regía por un cordero que tenían que llevar delante del sumo sacerdote. Hoy día ese cordero ya ha sido muerto, que fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros simplemente debemos de limpiarnos con la sangre del Cordero, buscar a Cristo, mostrarle nuestros pecados de corazón sincero, y Él nos sanará, nos limpiará y nos ayudará a que podamos entender su palabra, y Él nos explicará qué Él quiere de nosotros. Vayamos con prisa a buscar del Señor Jesucristo, vayamos sin dilación a poner nuestros pecados, a poner nuestras cargas, a poner nuestro fardo en las manos de Cristo y a pedirle que nos ayude con ojos espirituales a ver cuál es su verdadera voluntad y seguir el curso, el camino al cual Él nos está llamando. Busquemos en la Biblia, mis hermanos, para que no nos pase como los antediluvianos, que decidieron crearse un Dios al cual ellos amaban y adoraban, estilo como lo hizo Caín, que le servía de acuerdo a lo que él decidió hacer y lo que él mismo creía que podía hacer para Dios. Eso mismo, si nos ponemos a analizar todo este contexto que hemos leído, veremos que justamente eso. Cuando vamos a Primera y Segunda de Reyes, vemos que esto sigue este tipo de religión, este tipo de adoración a Dios, de acuerdo a lo que el hombre y las naciones circundantes en el tiempo del antiguo Israel creían. Era lo mismo que creían los antiguos diluvianos. Amaban a Dios y buscaban a Dios de acuerdo a unos dioses que ellos amaban y tenían en medio de las montañas, de los montes altos, y le quemaban incienso. Y vemos que esa no era la manera que Dios había dejado fomentado en su palabra de que le sirvieran. Podemos ver en el capítulo 28 de Deuteronomio, donde el Señor explica las bendiciones que al hombre le llegarían si era obediente a guardar sus mandamientos, sus 10 mandamientos sin quitar ni poner, sino justamente lo que Él ha dejado estipulado en su palabra. Vemos que su propio pueblo en aquellos tiempos decidieron contaminarse con la idolatría y el paganismo de aquellos, de esa otra religión que parecía mucho a la religión del verdadero Dios, pero que no tenía nada que ver con esa verdadera religión que Dios había dejado. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios a través de estatuas, a través de efigies, a través de dioses que ellos mismos creaban con el oro, con la piedra, con la leña. Y que vemos como aquí en la Biblia el Señor lo dice claro una y otra vez, que debemos de amarlo en espíritu y en verdad, que debemos de buscarlo a través de la espiritualidad, la cual Cristo nos dejó a través de su Santo Espíritu que está aquí en la tierra, y que Él nos dirige y nos enseña y nos lleva a que podamos ver nuestros pecados y redarguirnos de pecado y limpiarnos en la presencia de Cristo con su sangre maravillosa, porque ya Él ha sido muerto y Él fue nuestro Cordero. Mis hermanos, la nueva doctrina es amar a Dios en el espíritu y en verdad, es guardar sus mandamientos y andar en comunión con Él, es buscarlo día a día a través de su palabra y de la oración constante. Busquemos a Dios, amemos a Dios y al mismo tiempo amemos a nuestro prójimo, y vamos a respetar a nuestro prójimo y vamos a hacer todo como Dios lo dejó estipulado en su santa y divina palabra.
Mis hermanos, yo espero que este tema que hemos estudiado hoy les sirva de introducción a muchas personas que quizá no hayan estudiado este tema del diluvio, del capítulo 6 y del capítulo 4 al capítulo 5, que es bueno que se haga una alianza entre estos dos capítulos para que podamos entender qué pasó en el capítulo 6 y por qué llegó el diluvio. Mis hermanos, yo le doy muchas gracias por escuchar estos temas, le doy gracias por permitirme llegar hasta ustedes y que de alguna manera esto sirva para su espiritualidad, aquellos que todavía no conocen la santa palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y que el Señor les ayude a escudriñar sus santas y benditas escrituras. Muchas bendiciones para ustedes en el nombre de Cristo. Hasta la próxima, mis amigos.